Marcos esta mañana y quisiera comenzar haciéndoles recordar el 15 de noviembre. Algo trascendental ocurrió el 15 de noviembre del año pasado. ¿Alguien podría decirme? Ocurrió un matrimonio masivo el 15 de noviembre del año pasado. 33 millones de novios estaban siguiendo a una novia. Y finalmente se casaron con esa novia el 15 de noviembre cuando Perú ganó a Nueva Zelanda. Y finalmente, 33 millones de peruanos estamos gozando de esta luna de miel que está a punto de comenzar en breve, que se llama el Mundial. Efectivamente, el 15 de noviembre, si mal no se acuerdan, ocurrió la clasificación definitiva del Perú después de 36 años al Mundial. Y me acuerdo muy bien, al siguiente día estuve en Ciudad de Dios compartiendo con los hermanos y todos estuvieron celebrando, todo el mundo celebró. Recuerdo ese día hubo un júbilo tremendo en todo nuestro país, ¿no? Qué bueno es que podamos tener este ánimo, este deseo de ver a nuestro país. Recuerdo la última vez que Perú estaba en el Mundial, era muy chiquito, cantábamos. Recuerdo que los colegios se paralizaron. Hay una masiva emoción, hay un tremendo deseo de que todos nosotros nos identifiquemos con nuestro país en un evento como este. Creo que los jóvenes están ahí listos a dejar de trabajar y con justicia se sentirán justificados. Y también todos los chicos no tendrán clase en esos días que Perú juegue. Y seguro ustedes están diciendo, ¿hasta qué hora predicará? Porque a la 1 juega Perú, ¿no? Bueno, ¿podrían ponerme el PowerPoint, por favor? Okay. Está listo ya. Okay. Entonces, hay tres cosas que parecen mover al mundo. Tres cosas que parecen mover al mundo. La música, el deporte y el entretenimiento. Dense cuenta nada más, y vuelvo a recalcar, creo que hay escasos de nosotros que no estamos movilizados por esta pasión y vamos a demostrarlo a la 1 de la tarde hoy día. Si es que termino de predicar a esa hora. Y si no termino antes de la 1, seguro que voy a hacer muchos enemigos. Bueno, espero que no. Pero les digo esto porque efectivamente el deporte moviliza a muchos. Me encanta el deporte. Y si no estuviera con el Señor, yo creo que estaría jugando en este mismo momento. Y quizá muchos de ustedes dirían, uy, debería haber ido a jugar hoy día. El deporte moviliza a la gente, pero no solamente es el deporte, también es la música. Y también lo es el entretenimiento. Son las tres cosas que no solamente moviliza a los jóvenes, moviliza a todo el mundo. Es un gran negocio, la música, el deporte, el entretenimiento. ¿Saben? La cantante más conocida y más famosa, la que más seguidores tiene, se llama... Ok. Y lo sé porque he hecho una pequeña investigación hace un tiempecito atrás. De repente ha sido superado. Pero la que es más conocida en el mundo de la música, la que más seguidores tiene, se llama Katy Perry. Ella tiene 95 millones de seguidores hasta hace un par de meses atrás. Supongo que superó eso. ¿Y cuál es o quién es el jugador de fútbol más seguido en el mundo? De acuerdo a lo que yo descubrí hace más de 2 meses, de repente Messi ya lo superó. Es Cristiano Ronaldo. Con 107 millones hasta hace un par de meses en Facebook. Pero hay un comediante que se dedica a hacer comedia de trivialidades y de obscenidades y sin embargo tiene 53 millones de seguidores en YouTube. La verdad es que tú y yo, nosotros como personas
calificamos o bien a ser seguidores o a ser líderes. Y no hay nada malo en ser seguidor. El detalle viene a quién estamos siguiendo. Y como los vuelvo a decir, este mundo revuelve, parece alrededor del entretenimiento, de la música, del deporte y más que seguro, alrededor de la moda también. Cuando nosotros hablamos de lo que moviliza al mundo, debemos como cristianos preguntarnos, ¿qué es lo que me moviliza a mí? ¿Qué es lo que me transforma? ¿Qué es lo que me apasiona en esta vida? Y ruego, mis hermanos, que sea la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si todavía estamos detrás del deporte, si todavía estamos detrás de la música, no es para minimizar a los músicos, por si acaso. Si todavía estamos detrás de la comedia, y eso es lo más importante en nuestra vida, entonces todavía no hemos sido transformados por el Evangelio. Y confieso que muchas veces caemos y quizás no lo estamos haciendo a perfección, pero sabemos en quién hemos creído, sabemos lo que hace el Evangelio y sabemos lo que el Evangelio quiere de mí. ¿Saben que estos seguidores los llamamos los fans, no? ¿Estos seguidores les importarán sus fans? Si tú eres un seguidor de Cristiano Ronaldo y seguro tienes su jersey y lo pones, ¿alguna vez te ha enviado un saludo? ¿Alguna vez te ha firmado tu pelota, tu balón? ¿Te ha firmado tu polo? Cuando llegamos al capítulo 1 de Marcos, el Señor está comenzando su gran mensaje de salvación. Es el mensaje del Evangelio. Y hay dos cositas que quiero que nosotros rescatemos. En primer lugar, los versículos 14 y 15 del Evangelio de San Marcos nos habla acerca del mensaje del reino de Dios. Importantísimo poder considerar ello. Y no vamos a pasar tiempo allí. Voy a darle el desafío a mi hermano Giovanni que continúe o retroceda a ello. El mensaje del reino es lo que nosotros vemos en los versículos 14 y 15. El Señor Jesucristo vino predicando el mensaje del reino de los cielos. Cuando llegamos a los versículos 16 al 20, tenemos la metodología para extender este mensaje del reino de Dios. Y ahí es donde quiero detenerme esta mañana. Y creo que aquellos que me han seguido anteriormente, que aquellos que han precedido, quisiera decir, creo que me han posicionado en un lugar, hasta los mismos cánticos que hemos hecho. Me siento muy emocionado de poder compartir lo que es este pequeño mensaje que vamos a hablar. Y lo titulo las características, las cualidades de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 16 que Él está andando junto al mar de Galilea. Recordemos y posicionémonos entonces en lo que está ocurriendo allí. ¿Ok? Él viene con el mensaje del reino de Dios. No hay ningún mensaje comparable a esto. No existe otro mensaje, no ha existido y no existirá. Es el gran mensaje del reino de los cielos. Y si tú, mi hermano, tienes un mensaje tan importante e incomparable como esto, ¿a dónde lo llevarías? ¿A París? Deberías traerlo por lo menos a la capital de Perú. Es la ciudad más importante, ¿no, limeños? Y si estuvieras en el tiempo de los incas sería el Cusco, porque lo llamaban el ombligo del mundo. Y si es efectivamente este mensaje incomparable, ¿a dónde deberíamos verlo que está caminando para llevar este mensaje? Al país o a la ciudad más importante de ese tiempo. Pero sin embargo lo vemos yendo, ¿a dónde? Al mar insignificante, de alguna manera, de Galilea. Y eso nos habla lo que precisamente va a ocurrir. Aquellos que son recipientes del mensaje del reino de Dios
No se trata de tu inteligencia, no se trata de tu posición, no se trata de tu influencia. ¿A dónde va el Señor a buscar sus primeros discípulos? Nos habla de la calidad de las personas en un sentido que vendrán al llamado del Señor Jesús. Y con eso en mente, recordemos en primer lugar entonces que Él va a las orillas del mar de Galilea. Y cuando está viendo a ese grupo de pescadores, notamos ahí que dice lo siguiente. En primer lugar, cuando nosotros consideramos este pasaje como las características de los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, a ver ese grupo de pescadores allí, les dice: venid en pos de mí y haré. En primer lugar, nosotros debemos recordar, ¿ok? Al hacer esta afirmación, debemos poner en el meollo del tema esta situación. El Señor está llamando a sus discípulos y queremos decir que un verdadero discípulo es conocido por una fe exclusiva. No es una fe pasajera, no es una fe que va a ser vacilante, pero es una fe única y exclusiva en una persona. Y fíjense lo que podemos notar aquí. En primer lugar, sabemos que es una fe exclusiva. ¿Por qué? Porque el que llama es el Señor Jesús. No te llamaste tú a ser parte del reino. El Señor te llamó. Nosotros no decidimos hasta cuándo estar en el reino. Si este es el reino de los cielos, que es un reino eterno, significa que cuando nosotros venimos al llamado del Señor, pertenecemos a ese reino desde el momento que creemos hasta que culmine, y no culmina nunca, porque es un reino eterno. Ahora, cuando decimos que el Señor es el que llama, hay un contraste a lo que ocurría en ese tiempo. Cuando un discípulo en ese tiempo deseaba sentarse bajo las enseñanzas de un maestro, el discípulo era aquel que hacía la petición. ¿Ok? Eso era una regla común. Si tú deseabas sentarte bajo la enseñanza de un conocido maestro, tú deberías hacer tu carta de recomendación y pedirle que te admita para que sea su discípulo. Sin embargo, aquí vemos que es el mismo Señor Jesucristo. Contrario a la expectativa de ese tiempo, Él es el que llama. Él está llamando. Y con ese compromiso vamos a ver cómo Él continúa tocando la vida de nosotros aún en este tiempo. ¿Ok? Tenemos nosotros entonces esta presentación de que el Señor Jesucristo es el que llama. Y mis hermanos, doy gracias a Dios que no fui yo el que los ha llamado, o tú no fuiste aquel que me llamó. Recuerdo que cuando era más chiquito todavía, no solo de edad, sino de tamaño, me encantaba el fútbol. Pero luego dije, no soy tan bueno, y mejor voy a jugar básquetbol. Y empecé a jugar básquetbol. Y de pronto mis compañeros empezaron a estirarse, y yo quedaba más rezagado. Y recuerdo cuando hacían los diferentes equipitos para jugar. ¿Y saben quién era el último en ser escogido? Este personaje. ¿Por qué? Porque era chato. Y soy chato hasta ahora. No era considerado para ser el gran jugador de básquetbol que quería ser cuando era pequeño. Qué ingenuo de mi parte, ¿no? Y mira dónde me he quedado. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos más pequeños todavía al reconocer nuestras faltas, al reconocer de dónde hemos venido, qué hemos hecho? Y mis hermanos, si fuera por nosotros, ninguno sería llamado al reino de Dios. Ninguno. La gracia de Dios
al ir al lugar donde fue, a recoger a hombres como tú y yo para ser parte de su reino. Gracias a Dios que es el Señor el que llama y no tú, porque tú no me hubieras llamado. Y sabes que, mi hermano, al ver tu corazón esta mañana, si supiera cuál fuera tu corazón, yo tampoco te llamaría. Y eso es nuestra realidad entre todos aquí. Gracias a Dios que Él, a pesar de lo que somos, nos llamó. Gracias a Dios que es Jesús el que sigue llamando a hombres y mujeres, aun cuando sabe la condición en la que están. Es el Señor el que llama. Y por eso es que requiere una fe exclusiva en Él. Pero también vemos que el objetivo es Jesús. Y no hay mayor objetivo superior a esto, que es el mismo Señor Jesucristo. El llamado no es de un sistema a otro, no es de una fórmula a otra, de tal manera que tú puedas superarlo y decir, ya sé la fórmula, ya sé cuál es el sistema, ya lo he dominado. No se trata de eso, no se trata de cambiar de fórmula, no se trata de cambiar el sistema, sino se trata de una persona. Y el sistema de religiones de hoy en día se trata precisamente de eso, de fórmulas, se trata de sistemas. El cristianismo es el único ofrecimiento que se basa en una persona. No hay nadie incomparable como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice, por ejemplo, venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Si me han visto a mí, han visto a Dios. Dios y el Padre, uno somos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros vemos a personas entregándose de rodillas a imágenes, a figuras, y no al Señor Jesucristo en su corazón, nos quebranta el corazón. Porque sabemos que no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Él es el que te ha llamado, pero también debes saber que Él es el único objetivo. Recuerdo que era un 7 de junio del año 1997. Llegaba de vuelta a la universidad para comenzar el seminario. Y hasta ese tiempo mis ojos habían deambulado por muchas figuras de chicas. Algunos de ellos parecían inalcanzables. Pero cuando vi a esta chica caminar, mis ojos se fijaron y yo dije entre mí, este es el objetivo. Aquí me quedo. Y nadie me va a mover de esto. Eso fue lo que yo dije en mi corazón. Y este 12 de agosto, mis hermanos, cumpliremos 18 años de casado. ¿Sabes? Cuando tú recibes y conoces quién es Cristo, tú vas a dejar de deambular en cualquier sistema, en personas, en las cosas, en los problemas, porque no hay nadie como el Señor Jesús. Por eso es que necesitamos una fe exclusiva. Esa fe vacilante, muchas veces que se viene por las cosas materiales o por los problemas o enfermedades, el Señor pide que como un discípulo permanezcas en esa fe en Él. El que llama es Jesús, el objetivo es Jesús, pero también el que transforma es Jesús. Eso significa, mis hermanos, que el nivel que Cristo te ofrece en cuanto a tu transformación, no hay otro que lo va a poder hacer. Sino, ¿cómo es posible que de pescadores sean pescadores de hombres? Fíjense de lo que ellos fueron antes de la resurrección, ya que nuestro hermano estaba hablando. Y después de la resurrección fueron transformados. Y al final vamos a ver en qué concluyó. La transformación que Cristo te ofrece, ninguno lo puede hacer. Cualquier otro
sistema o persona, lo máximo que puedes llegar a ser un Cristiano Ronaldo. Lo máximo que puedes llegar a ser es un Messi. Pero la máxima expresión de alguien en cualquier cosa, mi hermana y hermano, no se compara con mi Jesús. No hay otro como Él. Entrégate a Él. Búscale a Él. Imítale. El que llama es Jesús. El objetivo es Jesús. El que transforma es Jesús. Y aquí quisiera decirle lo siguiente. Que ser un discípulo de Jesucristo significa parar de buscar. Si estás aquí esta mañana y estás deambulando todavía, santo tras santo, increíble el sistema que muchas veces se nos ofrece. Hay un santo para esto, una santa para esto, un santo para todo. Los santos de los presos, los santos de los pescadores, y nos encomendamos a él o a ella. Todavía estamos demostrando que no hemos arribado, que no hemos llegado donde deberíamos estar. Y puede ser que nuestra vida, aún habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, puede ser tu joven que estés deambulando de chica tras chica. Y está bien, pero el día que te cases, ella va a ser la única. Pero estoy hablando en el sentido que nuestra vida debe permanecer y quedarse en el Señor Jesucristo. No hay otro como Él. Y eso requiere una fe exclusiva. Pero siguiendo en el texto, dice luego lo siguiente. Porque eran pescadores. Y dejando luego sus redes, dejando a su padre Zebedeo. ¿Saben? En primer lugar, ser un verdadero discípulo de Cristo requiere fe exclusiva, pero también vemos que requiere un abandono total. Un abandono total. Fíjese lo que han hecho aquí estos hombres. En primer lugar, dejaron su profesión. El mar de Galilea era un cuerpo de agua de más o menos 21 por 11 kilómetros. Diría yo que sería más grande que el distrito más grande de Trujillo, de Lima. Lima, de repente, Trujillo quizás sería más o menos esa cantidad, ¿no? Esa dimensión. Pero este lago o este mar, lo llaman mar, pero es en sí un lago, era muy rico en peces. De acuerdo a este historiador que conocemos, que se llama Josefo, había por lo menos 16 puertos regados en ciudades más importantes en este mar, que se llama el mar de Galilea. Y era un cuerpo de agua que proveía de una abundancia de peces. Y en esa zona no había otra fuente de proteína aparte de lo que se pescaba allí. También dice Josefo que en los tiempos de los romanos había por lo menos 230 barcos destacados a la pesca, y se dedicaban constantemente. Y lo que significaba, lo que estoy tratando de decir es que estos hombres eran profesionales en lo que hacían. Y al decir que eran profesionales, también estamos diciendo que no necesariamente entonces eran tan pobres como pensamos. Porque tenían una actividad de ser pescadores y la única fuente de proteína era el pescado que se pescaba allí y que se vendía. Por lo tanto, tenían cierto poder económico. Pero es ahí donde el Señor le dice, venid en pos de mí. Vengan detrás de mí y os haré pescadores de hombres. Dejaron su profesión. Dejaron la actividad material más significativa que ellos tenían en esta vida. Y ahora no estoy diciendo que ustedes vayan y dejen su chamba empezando mañana. Pero lo que estoy diciendo es que debemos tener este deseo de sacrificar para el Señor. He notado jóvenes que muchas veces han estado bien ceñidos de la vida espiritual con hermanos en la iglesia. Ingresan a la universidad y ya no los vemos más. Ya no los vemos más. O un hermano
que ha estado también identificado en la iglesia, consigue una chamba y ya no lo volvemos a ver otra vez. Y de pronto se van enfriando, se van enfriando, se van enfriando. Y finalmente ya empiezan a vivir como si no fueran creyentes. Eso es la verdad. ¿Qué significa para nosotros en estos tiempos hablar de esa profesión? Creo que nosotros debemos pensar de qué manera podemos dejar el taller, dejar el consultorio, dejar el hospital, las aulas, responsablemente. ¿Para qué? Para que sacrificadamente yo demuestre mi abandono a las cosas de este mundo y buscar las cosas de Dios. Dejaron no solamente su profesión, pero también dejaron sus posesiones. ¿Okay? Lo que tenemos en esta vida es lo que nos da cierto nivel de tranquilidad y confort. Yo estoy agradecido a los hermanos que me han recibido en su casa, nuestro hermano Elvis con nuestra hermana Gaby, contentos. Pero aun cuando me dijeron mi casa es su casa, yo tengo que pedir permiso para abrir el refrigerador y echar la mano allí, ¿no? Tengo que pedir permiso para hacer esto, para mover esto, porque no estoy en casa. Las cosas materiales proveen a nosotros cierto tipo de seguridad y confort. Y cuando nos quitan tales cosas, ahí nos sentimos muy vulnerables. Imagínense cómo se sintieron estos hombres. Dejaron su profesión, pero su barco era todo lo que ellos tenían. Y estaban dispuestos a dejarlo todo por causa del Señor. ¿Y qué les ofrecía el Señor? Un plan de jubilación perfecto, la mejor que ustedes hayan pensado. Cuando el Señor le dice a Isaías, ¿no? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. No le hizo firmar y decir, Señor, fírmeme por favor este contrato, que realmente voy a tener una jubilación garantizada, ¿ok? ¿Y cuántos estamos tratando quizás de ver eso? Pero ¿qué hay para mí de por medio? ¿Dónde está? Hay fama, hay éxito, hay dividendos materiales que existen aquí en la cláusula. No la hay ninguna. Pero recuerden, ¿quién me está llamando y para qué me está llamando? Mis hermanos, les invoco en el Señor, que cuando nosotros vemos la dimensión del que nos llama y para qué nos llama, entonces nos hace más fácil poder nosotros dejar las posesiones en segundo plano. Las posesiones materiales son buenas, pero si eso está tomando la mayor parte de tu tiempo, entonces no estamos poniendo nuestra mirada exclusiva donde debería estar. Dejaron su profesión, dejaron sus posesiones, pero también vemos que dejaron su parentela. Cuando dice allí que dejaron a su padre, ¿cómo se habrá sentido el papá de estos muchachos? ¿Quién es Jesús? Y ustedes van detrás de él. ¿Y ahora con quién iré a pescar mañana? ¿Qué va a ocurrir con el negocio? Nos vamos en quiebra. Hay una determinación tal de estos hombres que demuestra la calidad de su discipulado. Quizás esto es la parte más difícil, mis hermanos. Mis padres se separaron cuando tenía 6 años y aún lo tengo aquí marcado, que para mí la posesión más grande fue mi hermana menor. Yo tenía 6 años y ella tenía 2 años. Y esa separación fue muy difícil. Viajamos constantemente con mi familia y lo más difícil es separarse de la familia. Nos casamos con mi esposa y recuerdo el día que se despidió de sus padres. Bien difícil. Una de las partes más difíciles que nos toca vivir es la separación de nuestros seres queridos. Pero lo hacemos con gusto porque sabemos a dónde vamos
quién nos llama y para qué nos llama. ¿Eres un verdadero discípulo en considerar esto? No estoy queriendo que dudes de que lo eres o no lo eres. Nada más quiero animarte. Quiero animarte a decirte lo que debe ser nuestro prototipo, lo que debemos hacer constantemente. Sabemos que el Señor nos llama a un abandono total. Sé el mejor profesional, pero sirve al Señor. Continúa trabajando por posesiones, pero entrégalo al Señor para el servicio del Señor, para la gloria del Señor. Si es necesario dejar tu parentela, considéralo por lo que el Señor va a hacer a través de ella. Hay hermanos que todavía lo siguen haciendo. Y creo que estoy aquí al frente de hermanos que siguen viviendo esa realidad. Qué bueno tener hermanos que están viviéndolo, porque decimos, pero no conozco a ningún ejemplo. Hermanos, sí tenemos ejemplos que están a tu lado. Sigamos a hombres y mujeres que tienen esa fe exclusiva en Cristo, que han abandonado totalmente y han puesto sus vidas en las manos del Señor. También vemos, y antes de concluir esta parte, Marcos 8:34, al analizar esto dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es el llamado del Señor. Es un llamado a dejarlo todo por su causa. Ser un discípulo de Jesucristo significa tener una nueva identidad. Y con esa nueva identidad, mi hermano, viene una nueva pasión. Qué bueno poder empezar a vivir apasionadamente para el Señor cuando somos jóvenes, cuando tenemos ese vigor y esa fuerza de entregarlo todo por su causa. Yo le digo siempre a los jóvenes, no hay mayor gozo en esta vida que entregar nuestra juventud al Señor. Y eso no es a desprecio de los mayores, por si acaso. Pero mi hermano, cuando ya eres mayor, ya no puedes subir las gradas también. Alguien tiene que llevarte. Pero yo quiero correr esas gradas por la causa del Señor. Y no quiero llegar a esa edad cuando ya con las justas puedo. Y si has vivido tu vida para el Señor de esa manera, qué bueno poder pensar que lo hiciste en los mejores de tus tiempos. Y en esta edad, cuando podemos gozar de nuestra vejez, seguimos corriendo para el Señor, porque no hay otro como Él. Fe exclusiva, abandono total. Pero también vemos aquí, hay devoción permanente. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Que cuando el Señor los llamó, le siguieron. Algo tan simple como ello. O bueno, ahí dice, estoy aquí un poco adelantándome. Porque dice, porque eran pescadores y dejándolo, no puedo verlo desde aquí. Ok, ustedes saben. Aquí está, ¿verdad? Porque eran pescadores. Bueno, gracias, ustedes están mejor ubicados que yo. Y dejándolo luego sus redes, dejaron a su padre Zebedeo. A propósito, aquí hay un error. ¿Ok? Esto pertenece al pasaje anterior. Lo que debería estar allí es cuando dice, le siguieron. Y esto es esa parte después que Él los llama. Saben que el llamado es a un compromiso a tiempo completo. No hay turnos, no hay feriados, no hay jubilación. Su fe en el Señor fue inmediata, pero no fue tan madura. En su crucifixión todos salieron disparados, muy desilusionados. Pero en su resurrección descubrieron que el tomar la cruz, el negarse a sí mismo, era la manera que nosotros podemos dejar huellas para la eternidad. Aquí hay algunos versículos que me gustaría rescatar. Devoción permanente, mi hermano, significa lo siguiente: que uno vive para servir y no para ser servido. Esto es la marca de tu discipulado. Que tú vives para servir y no para ser servido. Marcos 10:45. Los siguientes versículos que nosotros tenemos allí. Lucas 16:13 con Santiago 4:4. Esta devoción permanente significa
que nadie puede amar al mundo y agradar a Dios. Luego vemos en Mateo 19:30, cuando dice que los últimos en este mundo serán los primeros en el reino. De pronto tenemos una perspectiva de patas arriba en comparación a lo que está haciendo este mundo. Y finalmente Mateo 10:39, que perdiendo la vida por su causa, por la causa de Cristo, encontramos la vida eterna. Un discípulo permanece en una fe exclusiva, abandona totalmente las cosas por su nueva identidad y tiene una devoción permanente. ¿Qué pasó con los discípulos después de esto? Vemos aquí, ser un discípulo de Jesucristo significa abrazar una nueva pasión. Escuché a hermanos mayores en su edad decir, bueno, esa pasión hay que dejarlo para los jóvenes todavía. Y yo digo, Señor, no me dejes llegar a esa edad y decir que la pasión ya no hay. Yo quiero decirle, mis hermanos, que aquel que viene al Señor desde lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva, nos dice la palabra de Dios. Y eso es hasta el último suspiro. Entonces no creo que la pasión, sobre todo en cuanto al Señor y aún todavía en cuanto a nuestra relación, debe estar muerta por allí. Fíjese lo que ocurrió con estos hombres pescadores al final de sus días. Juan murió una muerte natural. Pedro fue crucificado boca abajo. Andrés fue crucificado en Grecia. Jacobo lanzado de una torre fue apaleado. Bartolomé fue despellejado en Armenia. Wow, eso es terrible pensar. Despellejado en Armenia. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Tomás empalado por una lanza. Felipe ahorcado en Abisinia. Eso es Turquía, por la zona allí. Tadeo muerto a flechazos. Mateo apuñalado en Etiopía. Y Simón el celote crucificado en Irán. Morir de esa manera requiere pasión. Y es un llamado tremendo a mi propia vida. Me doy cuenta cuando voy de lugar a lugar visitando hermanos, me humilla ver a un hermano que ha cruzado saliendo a las 3 de la mañana, subir la montaña, bajar la montaña y llegar a las 3 de la tarde para escucharte predicar. Me siento tan humillado porque yo he manejado mi carro hasta ese lugar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por la causa de Cristo? ¿Cuál es el sacrificio que me está costando? ¿Qué pasión tienes para el Señor? Estos discípulos dieron su vida por Él. Mira cómo se atrevieron a morir. Seré yo, estaré yo, estoy yo dispuesto a morir por su causa si tuviera que hacerlo. Si alguien te acusa de ser cristiano, ¿habrá suficientes pruebas para probar que eres cristiano? ¿O no habrá ninguna? La pasión tiene que ver, mis hermanos, como cómo estamos viviendo para Él. Esa pasión que lo vas a demostrar hoy día cuando Perú meta un gol, grita más fuerte para el Señor. Porque no hay nadie como Él. Porque nadie te hubiera llamado de donde tú estabas. No hay nadie como Él. No sé si ustedes han escuchado del señor Prudencio Miguel Reyes. Y con esto culmino ya. ¿Alguien ha escuchado de Prudencio Miguel Reyes? Prudencio Miguel Reyes era un hombre uruguayo que se dedicaba a inflar pelotas. Y allá en esa parte del mundo, a un inflador lo llaman alguien que hincha los balones. Y él era tan dedicado a su equipo que cuando estaba inflando, o sea, hinchando las pelotas, la gente que venía a ver a su equipo, el Nacional, decía, oye, mira, ahí está el hincha, y miran cómo se emociona al ver a su equipo.
Y desde ese tiempo, un hincha es aquel que tiene una devoción, una entrega, una euforia por su equipo. Esta palabra hincha proviene del Uruguay. Y cuando nosotros hablamos de hincha, estamos hablando hoy día de alguien que está siguiendo a su equipo con tanta pasión. ¿Cuál es la comparación aquí? La realidad es que muchos hinchas dejarán de ser hinchas del Perú, y no quiero ser profeta aquí, si no ganamos la Copa del Mundo. Pero un discípulo, sabiendo quién le ha llamado, nunca negará y nunca volteará. Y llegará a un tiempo en su vida que diga, hasta aquí no más. Los hinchas pueden cambiar de parecer. Fíjense allí los hinchas lo que hacen. Este hincha amaba tanto a su equipo, el Manchester United, que se tatuó el logotipo de su equipo en su frente. Y cuando tú vas a un partido de fútbol, están que gritan. Los hinchas de fútbol más ruidosos son los hinchas del Galatasaray de Turquía. Y esta gente, ¿qué está dispuesto a hacer? He escuchado la noticia que hay gente que hasta hizo polladas para irse a Rusia. Otros están vendiendo sus posesiones para ir a Rusia, por lo menos un partidito. Yo no sé qué locuras ha hecho la gente para ir y estar allí y acompañar al equipo. Son hinchas, espero que no se desilusionen. Cuando nosotros venimos a Cristo, mi hermano, no vamos a ser desilusionados. Si ganamos la Copa del Mundo, en buena hora. No quiero ser incrédulo, porque el 15 de noviembre también me convertí en alguien que siguió detrás de la novia y dije, vamos a seguir. Esas son cosas incorruptibles. Pero lo que leemos ahí dice que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, ellos mis hermanos, si tú no estás en Cristo, tú eres parte de ellos. ¿Estás en Cristo esta mañana? Si no lo estás, te invoco en el Señor, que dejes de buscar, porque nadie ha dado su vida por pecadores como tú. Pero ellos que no están en Cristo buscan las cosas materiales, buscan la fama, buscan el entretenimiento. Eso es todo lo que ocurre en nuestra vida. Son cosas corruptibles, mas Pablo dice, ¿no? Y eso es parte de lo que significa ser un hincha. Pero nosotros buscamos una corona incorruptible. Es la vida eterna que tenemos en el Señor. Jóvenes, vivan para el Señor. Entreguen su vida a Él permanentemente. Hermanos, vivamos para Él. No hay nadie como Él. No hay nadie que dio su vida por ti cuando estabas en tus pecados. Qué bueno saber lo que significa ser un discípulo. Una fe exclusiva, un abandono total, una devoción permanente. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos en el ruido de este mundo a poder, Señor, tener perspectiva. Y, Señor, que la pasión que con naturalidad podemos ver en el deporte, y lo estamos viviendo, y lo viviremos más todavía, que no quitemos los ojos de aquel que nos llamó cuando no lo merecíamos. Y Él continúa llamando. Padre Santo, tanto te damos gracias por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Bendice a mis hermanos, bendice a esta congregación. Y Señor, ayúdanos a continuar practicando estas cualidades de nuestro discipulado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Tienen 5 minutos para llegar a sus casas y ver el partido. Gracias, hermano Pablo. Hay un precioso himno que podríamos cantar.
orar, creo que sería oportuno. Quiero seguir las pisadas, maestro. Himno 498. ¿Se puede repartir algunos signarios? ¿Se consiguió? Ya. Ok, entonces de repente hay unos signarios en la mesa, si se puede pasar. Sí. Himno 498.